Hoy vamos a hablar de Sánchez y esa regularización de inmigrantes. Vamos a hablar también de lo que ha pasado con el Papa y con Trump. Y, por supuesto, vamos a tratar que hay un partido que se dice humanista musulmán, o sea, que hay un partido musulmán que busca liberar a Andalucía, que se presenta a las elecciones, a los andaluzas. Cuidado, que los tenemos ya en casa. Bienvenidos al monólogo de actualidad nacional e internacional que tanto está gustando. De lunes a viernes a las 8 de la mañana no fallamos ni un día. Sánchez da inicio a su proyecto megalómano y destructor de regularización de inmigrantes. Va a regular, se está hablando de cerca de 900.000 personas. Gente hablando de 840.000, pero ya sabemos que con la reagrupación familiar posiblemente vaya bastante más. Esto representa un golpe mortal para España. Muchos de estos inmigrantes son de origen hispanoamericano, en 2 años votan. Otros se tendrán que casar con alguien o tendrán que esperar 10 años para votar. Se está hablando de que son mayoría hispanoamericanos para intentar colarnos a la opinión pública que no pasa nada. Sí, sí pasa, porque hemos visto el consulado de Pakistán y el de Marruecos totalmente colapsado, Y esto es imperdonable. Están firmando nuestra sentencia de muerte. Mirad cómo está Francia, mirad cómo está Alemania, mirad cómo está Reino Unido y mirad cómo está Bélgica. Desde luego, no se puede decir que este tipo de apuestas lleven a nada exitoso, ni siquiera a nada que se pueda sostener. Estamos hablando de sustitución demográfica o étnica. Hay lugares de España donde se está desplazando a la gente española que se marcha porque es imposible vivir en esas zonas y en su lugar llega gente de otros contextos. Y esto es una auténtica vergüenza. Ya casi hay 1 de cada 4 personas es de origen migrante. 1 de cada 4. De hecho, con esta regularización, ese porcentaje que se daba de un 19% de nacidos en el extranjero, ahora va a ser bastante mayor. Estamos hablando de que de aquí a no mucho tiempo serán la mitad de la población. Y dentro de unos cuantos años más seremos minoría en nuestro propio país. Y Sánchez dándose palmadas a sí mismo, mientras su mujer está imputada, va a ser juzgada por 4 delitos. Pero Sánchez está más preocupado en regular a inmigrantes. ¿Por qué? Porque son sus votantes del mañana. Pasarán unos años y muchos serán estómagos agradecidos porque además les darán paguitas y votarán al Partido Socialista o a otro tipo de partidos relacionados que están llevando la ruina a España. Alguien que viene en patera, que ni siquiera sabemos quién es, ¿cómo le vamos a permitir quedarse en el país? Y además, fijaos, que, como no, los saharauis no pueden acogerse a esta regularización porque son apátridas y porque Marruecos no les deja al gobierno de España. No les deja. Es decir, marroquíes ligados a la dictadura, todos los que queráis. Saharauis, que se supone que es, según el rey, es Marruecos también, no, esos no. A esos no, porque no le conviene a Marruecos, no a España, a Marruecos. Esto es, vamos, inadmisible. Y os aconsejo que vayáis ahora, que van a ir hasta arriba los consulados, que os acerquéis al de Pakistán un día cualquiera a verlo. Todos hispanoamericanos. Resulta que Pakistán, lo mismo, nos hemos equivocado y no está en Asia, sino que está debajo de Brasil. Debe ser que como Sánchez no sabe mucho de geografía, lo mismo os ha confundido. Y esta es la realidad que vamos a tener. Una España devastada. Voy a leer la reacción de un par de personas a esta regularización de Sánchez. Voy a leer lo que dice Marine Le Pen, de Francia. La coalición socialista izquierda radical en el poder en Madrid acaba de oficializar la regularización de 500.000 clandestinos. No van a ser más. Esta decisión no estará exenta de consecuencias para Francia, que cuenta con el sistema social más atractivo en ausencia de una prioridad nacional en el empleo, la vivienda y las prestaciones sociales no contributivas. Nuestro país, que ya se tambalea bajo el peso de una inmigración ininterrumpida, debe protegerse ante estas oleadas migratorias que no hacen más que empezar. Como le exigimos en 2024, durante las elecciones europeas, es urgente restringir la libre circulación de espacio Schengen a los únicos nacionales de los países miembros. Esto sería idóneo si lo hubieran hecho en los años 70, pero el problema es que ya están dentro.
Y ya tienen la nacionalidad muchos y tienen hijos aquí y son millones. O sea, hay que remigrar y retirar nacionalidades a cierta gente. No hay otra. Empezando por los delincuentes. Empezando por los de las paguitas. Y empezando por los que nos quieren imponer leyes islámicas. Son a los primeros que hay que echar de aquí. Cuanto antes. Voy a leer otro tuit, en esta ocasión de mi querido Rubén Pulido. La entrada o permanencia ilegal de un extranjero en territorio nacional constituye desde el primer momento una infracción grave. Totalmente de acuerdo. Una regularización masiva de esta envergadura no solo premia el incumplimiento de la ley, sino que genera un riesgo estructural para la seguridad nacional de España. Dificulta seriamente los controles de antecedentes, facilita la infiltración de individuos vinculados a actividades criminales o terroristas y erosiona las capacidades del Estado para gestionar una presión migratoria sin precedentes. Quienes promueven y amparan sistemáticamente estas regularizaciones masivas se convierten en cómplices activos de la erosión del control migratorio y de la desprotección que ello genera frente a amenazas exteriores de todo tipo, como consecuencia directa del actual caos fronterizo. Algún día alguien tendrá que poner frente a la justicia a todos estos cómplices. Totalmente de acuerdo. Porque son colaboracionistas. Todos los que están, ay, sí, es que los derechos humanos, colaboracionistas, son peor que los que colaboraban con los nazis. El mismo tipo de gente. Para mí, vamos, tienen la misma catadura moral. Son destructores de la soberanía de los países. Y eso no se puede permitir. Es necesario hacer algo, pero ya tenía que haberse hecho. Y lo peor es que Europa se está quejando de Sánchez, pero no hacen nada. Si de verdad Europa pinta algo aquí, que para el resto de cosas parece que sí, ¿por qué en esto no se meten? ¿Por qué no les parece mal realmente? Es de cara a la galería para no perder votos y para no tener más desaprobación en general de la gestión de la Unión Europea. Pero esto, vamos, es una puñalada en el corazón a Europa. Y luego esta gente se va a mover por Europa. No penséis que se van a quedar todos aquí. Se van a mover. Y se va a ver. Se va a ver. La fecha clave es el 31 de diciembre. Con que puedan probar que han estado aquí 5 meses, ya pueden acceder. Y la culpa es de los ayuntamientos que dejan que se empadronen. Bueno, es que las ONG están facilitando que la gente lo pueda demostrar. Deberían de ser ilegalizadas y perseguidas. Estamos hablando de que gente que ha cometido una ilegalidad, hay organizaciones que se están dedicando a organizarles para que puedan subsanar su situación. Esto si lo hiciera en cualquier otra rama de la sociedad alguien, un grupo de personas, serían señalados como una organización criminal. Hay que actuar ya, señores. España inicia un proceso de muerte. Hay que reaccionar. Y además, Sánchez se justifica diciendo que bueno, que esto lo apoya la Iglesia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que la jerarquía de la Iglesia Católica esté apoyando por el moralismo barato la destrucción de nuestro país y a largo plazo de la cristiandad de Occidente! Porque se va a islamizar Europa, se va a convertir en Eurabia y tenemos un papa que solo llama a entenderse. No tenemos que entendernos con ellos, tenemos que proteger nuestras fronteras. Tenemos que remigrar a la gente que no se quiere integrar aquí y que ha venido incluso ilegalmente. Pero el moralismo barato y los intereses, porque claro, la Iglesia quiere llevarse bien con el gobierno, con este gobierno putrefacto. ¿Por qué? Porque tienen acuerdos y reciben dinero, reciben prebendas. Y es una vergüenza, están vendiendo su alma al diablo. Es una vergüenza. Son los mercaderes del templo que Jesús echó a golpes. En eso se han convertido. Eso es lo que está en esa jerarquía católica. Qué vergüenza debería darles estar con la COPE todo el santo día. Yo antes escuchaba de vez en cuando a Herrera, ya no escucho a nadie de ellos. Porque blanquean la inmigración ilegal, blanquean la inmigración masiva. Ya basta. Ellos son ahora mismo colaboracionistas de lo que está pasando en Europa. ¿Quién iba a decir que el Papa de Roma iba a ser un colaboracionista de la destrucción de Occidente? ¡Qué vergüenza! Además, ahora, otra noticia, va a venir a España ¿qué? A blanquear la inmigración ilegal y masiva. Porque por eso va a Canarias. Es vergonzoso. Y desde aquí se lo digo a todos los cristianos con cariño. Es una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza lo que está haciendo. Él y los que están alrededor de él. Vergonzoso. Me hierve la sangre. Y otra noticia que quería tratar relacionado con esto, y que conste que yo a este papa no le defiendo ni muerto, pero en este caso
Donald Trump yo creo que se ha equivocado, porque obviamente el Papa no va a estar llamando a favor de la guerra de Trump en Irán, que decía que iba a destruir una civilización entera. Pues obviamente el Papa tiene que pedir la paz. O sea, es algo lógico, es entendible. Igual que creo que no es entendible lo que hace con la inmigración y con el Islam, creo que esto sí es entendible. Y Trump ha atacado al Papa, le ha dicho de todo, voy a leer solo un pequeño fragmento. No queremos un Papa que diga que el crimen está bien en nuestras ciudades. Bueno, eso lo puedo entender, pero también ha dicho: el Papa León es débil en materia de crimen y terrible para la política exterior. Habla sobre el temor a la administración Trump, pero no menciona miedo que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas tuvieron durante el COVID, cuando arrestaban a sacerdotes, ministros y a todo el mundo por celebrar servicios eclesiásticos, incluso cuando salían al exterior estaban a 10, incluso a 20 pies de distancia. Me gusta mucho más su hermano Luis que él, porque Luis es todo maga. Él lo entiende y León no. Bueno, es una charla bastante larga la que ha puesto en su red social y luego lo ha subido a Twitter. Ha sido respondido por el Papa, que obviamente dice que seguirá hablando contra la guerra, lo cual es lógico en este contexto. Voy a leer un tuit del Papa. El corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras. Pero el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios. El corazón de Dios está con los pequeños y los humildes, y con ellos lleva adelante su reino de amor y de paz cada día, donde hay amor y servicio, y ya está. Bueno, esto lo puedo entender. Me parece un poco, a lo mejor demasiado, no quiero ofender a nadie, pero un poco hippie desde mi punto de vista, demasiado. Porque no siempre los papas han sido así. A ver si va a resultar que es que ahora siempre todos los papados han sido así, ya han buscado el amor, pero algunos tomaban decisiones más prácticas y más necesarias. Pero bueno, en este caso creo que el Papa tiene razón. Meloni ha defendido al Papa diciendo que obviamente qué va a hacer el Papa. Me está sorprendiendo Meloni para bien en cuestiones de soberanía últimamente, en alguna. Me sigue sin gustar, pero en alguna. Y Donald Trump, bueno, la ha llamado débil, ha dicho de todo. Pero Meloni, la verdad es que en esta ocasión creo que ha actuado bien. ¿Te está gustando este contenido? Pues yo creo que este libro te va a gustar más todavía. Duro de pelar, mi nueva novela, un thriller, ritmo, giros, personajes fuertes, un retrato de España como todos mis libros, y además que tiene mucho de mí, porque está basado en mis historias, la parte de la noche, y de las de los que convivieron conmigo. Así que duro de pelar, no podéis perderoslo. Y la tercera noticia de hoy es que ya hay un partido, no sé si islamista o islamófilo, no los termino de ubicar, yo creo que son islamistas, pero bueno, como ya me han denunciado más veces, pues tengo un poco de cuidado, que son estos personajes siniestros, entre otros, que se presentan en Cádiz y su partido defiende el humanismo musulmán. No sé qué humanismo musulmán hay más allá del que ahorca gente en grúas, el que hace persecuciones religiosas, el que hace concertaciones de matrimonios con niñas. Yo conozco ese humanismo musulmán. Bueno, más bien las comillas son al revés. Ese humanismo musulmán. Pero yo espero que no consigan nada. Ya se presentaron en las municipales y no consiguieron nada. Pero bueno, esto es un peligro. Porque es la primera grieta de la presa que va a hacer que la presa explote y al final tengamos partidos islamistas fuertes. Y eso, desde luego, es peligroso, muy peligroso. Además son nacionalistas andaluces y obviamente quieren, según ellos, liberar a Andalucía. ¿Liberarla de qué? Lo que habría que hacer es liberar a Andalucía de gente como ellos, como los de Adelante Andalucía y toda esa gente que defiende al infame de Blas Infante, que es un personaje siniestro, islamófilo, que lo único que ha sido es un pequeño cáncer para el país, que ya ha sido extirpado, pero esta gente parece que quiere volver a reproducirlo. Desde aquí decir que en un país de orden, en un país con un poco de autoridad, esta gente estaría ilegalizada, porque ya sabéis lo que quieren hacer, quieren liberar a Andalucía. Yo, sinceramente, si existiera justicia en este país, creo que esta gente estaría ilegalizada. O, bueno, y posiblemente afiliada al PSOE o Adelante Andalucía haciendo sus labores ocultos. Pero es que encima lo hacen a plena luz del día. Por suerte no les hace caso a nadie a día de hoy, pero el día de mañana lo pueden conseguir. Pero cada vez hay más musulmanes, que es su nicho de voto. Entonces veremos a ver a dónde nos lleva esto como país. Yo la verdad es que estoy bastante preocupado
porque estos se van a reproducir como las chinches. Y si tardamos más, peor va a ser. Necesitamos reaccionar lo antes posible. Porque si no, nos van a comer desde dentro. Porque entre los que están dentro y los que vienen, la gente radicalizada al final van a terminar imponiéndonos lo que nadie con 2 dedos de frente quiere en este país. Espero que os haya gustado este monólogo. Las noticias de hoy son un poco dolorosas de escuchar, pero yo espero que os haya gustado. Aquí informamos todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana. Un abrazo y, como digo siempre, a seguir dando guerra.